Decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buen día para vos. Todo en orden por acá, no tanto por provincia de Buenos Aires. Ni las consecuencias de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Vi esta mañana un título que dice, no leí el artículo, pero leí el título que dice octubre ya no es lo que era. No, totalmente, porque después del domingo se abrieron muchos interrogantes, sobre todo las consecuencias de la gobernabilidad que requiere el gobierno de Javier Milei de cara a octubre. Uh-huh. ¿Y cuál es tu análisis de lo ocurrido y qué te parece que va a pasar? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta si queremos pensar razonablemente lo acontecido? Mira, hay muchos datos sueltos y esos datos se van a ir desagregando a medida que se vaya analizando, principalmente los datos que surjan del análisis de mesa por mesa para ver cómo fue la migración de votos. Pero principalmente habría que arrancar de que catalogar a lo sucedido el domingo como lo que se conoce el cisne negro en la política, cuando ocurren estos eventos, que son eventos que terminan redefiniendo la realidad y también, en este caso, obligan a reconsiderar lo que el gobierno creía saber de la situación en la que estuvo ofreciéndose, donde había un empate técnico, donde los medios de comunicación, principalmente oficialistas, mostraban de que había un empate técnico. De hecho, lo hablamos la semana pasada, de que ellos preveían una derrota digna con un 5% de diferencia. Pero cuando surgen estos cisnes negros en la política, la principal lección que dejan a los gobiernos es que no se pueden predecir estos eventos que son tan importantes. Y ahí también entra en juego de que por qué las encuestas no atinan en los resultados. Y ahí hay que separar que uno tiene encuestas electorales y encuestas sistemáticas. Las encuestas electorales son aquellas que te hacen prever el resultado de una elección, y las encuestas sistemáticas son aquellas que te van siguiendo el humor social, el pensamiento de la opinión pública. Hubo dos elementos, uno estaba bajo llave. De manera tal, perdón, en ese tema de las encuestas, disculpa, sí, que siempre las discutimos y pensamos. Sí. Así que hay dos tipos de encuestas. Una electoral. Esa lo que hace es investigar cómo se va a comportar electoralmente la gente. Exacto, cómo se prevé el resultado electoral. Y las otras que me dijiste se denominan sistemáticas, encuestas sistemáticas, que lo que van siguiendo el humor de la opinión pública, el pensamiento de la opinión pública. Están sondeando día a día, pueden ser tracking diarios o tracking semanales del pensamiento y el humor de la opinión pública. No te devela, no te prevé el resultado electoral. ¿Y estas son las que hacen normalmente de manera telefónica? Sí, se pueden hacer telefónica o de a pie. Últimamente se hacen, sobre todo estas sistemáticas, se están haciendo muy profundamente de manera online y acompañan, las refuerzan con telefónicas. Uh-huh. Bueno, pero las encuestas electorales sobre todo se hacen a través de investigaciones cualitativas, a través de focus group, a través de estudios etnográficos que pueden prever cómo está la subjetividad de la opinión pública. Bueno, disculpa, te desvío del tema. No, por favor. Ahí lo que había un dato de encuesta que estaba guardado bajo llave, que lo tenía Sergio Massa, que le había delegado en los estudios de opinión pública y de previsión electoral a su cuñado Galmarini, que es candidato a diputado nacional, donde él sí disponían de unas encuestas donde veían de que había un triunfo de al menos 9 puntos en provincia de Buenos Aires, pero fue un dato que se guardaron hasta el domingo a la noche, que lo hicieron circular.
Y después sí hubo una encuestadora, que es una consultora que tiene 40 años en el mercado de opinión pública, que es de un periodista, César Mancilla, que principalmente no se dedica tanto a la consultoría política, sino que está más abocado a la comunicación estratégica corporativa, sobre todo a grandes empresas. Esta empresa, que se llama Nueva Comunicación, esta consultora, el 2 de septiembre terminó su último trabajo, y en el mismo lo que encontró fue que Fuerza País ganaría en Provincia de Buenos Aires con un 42,6%, muy cercano al dato. Y donde sí atinó mucho más certeramente fue con el dato que tuvo, la recolección de votos que tuvo La Libertad Avanza, que era para esta consultora era de 33,8%. Entonces, ahí tenés dos datos, un dato de que hubo una encuesta que se acercó muy fielmente al dato obtenido del domingo, y después la encuesta que tenía resguardada Sergio Massa, que empezaron a ver que crece la intención de voto de Fuerza Patria a partir de fines de agosto, más o menos emparejado con la salida, la puesta en salida al aire de los audios de Spagnolo, donde empezó a ver la crecida. Pero sobre todo otro de los datos que hay que tener y que hay que considerar es que en esta elección los votantes peronistas concurrieron masivamente a votar, no se quedaron, porque el dato se observa en el caudal histórico de votos. Si uno analiza las elecciones generales generales legislativas del 2017, las del 2021 y las de Provincia de Buenos Aires de este año, del domingo pasado, supera los 3,5 millones de votos. En este caso el domingo fue en 3,800,000 votos que sacan. Ese caudal se sostuvo, pero en cambio los votantes de Milei se quedaron en su casa, y ahí es donde también se explica que el resultado de las encuestas electorales no pudieron prever ese dato, porque salían a hacer las encuestas, se hacían encuestas electorales, se contestaban que iban a ir a votar, pero después no van a votar. Se les hace una encuesta y dice: yo voy a votar a Milei, pero el día de la elección esos ciudadanos no fueron a votar. Y sobre todo, teniendo en consideración de que si uno analiza las elecciones del 2023, donde Axel Kicillof gana las elecciones a gobernador, al balotaje se sumaron 2 millones de votos, que fue lo que aportó Macri a Milei. Por lo tanto, el electorado mileísta ha estado más interesado en votar a una candidatura presidencial contra Massa, porque se dispersaron totalmente los votos y no lo acompañaron a Javier Milei en esta elección. Y ahí es donde uno puede observar tranquilamente de que ha habido un sismo político, una convulsión política de no haberlo acompañado al presidente Milei, quien también es el padre de esta derrota, porque hubo un padre de la victoria y un padre de la derrota. El padre de la victoria, Axel Kicillof, que estableció una estrategia política la cual termina favoreciéndolo y generando este triunfo, y un padre de la derrota, que es Javier Milei, que nacionalizó una elección provincial, y sobre todo, al nacionalizarla, también metió en el medio a todo el entramado del modelo económico que está teniendo. Entonces, pues por propia audacia y por propia impericia de Javier Milei, de que se debe hacer cargo. Hasta ahora no hemos visto que el gobierno nacional de Javier Milei sostenga decir quién se va a hacer cargo de la derrota, porque en las últimas horas ha trascendido de que se ha oficializado una nueva mesa política que tiene a los mismos actores que tenía antes, son los mismos. Y también se puede sostener que en el 2018, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando había mucha tensión política y económica, se conformó también una mesa de unidad política que principalmente la manejaba Marcos Peña, pero terminan sumando a Sanz y al ex gobernador de Salta, no se me viene el nombre, de Jujuy, quiero decir, el radical de Jujuy, se suman a esa mesa, pero fueron para Morales. una foto, ¿no? Morales. Exacto.
Exacto, Morales, estaba también Emilio Monzó y Frigerio, que eran parte del gabinete y el presidente de la Cámara, que conforman esa mesa de unidad. Pero en esta nueva mesa de unidad, esta nueva mesa que plantea Javier Milei, donde ya hay algunos gobernadores que la desconocen o que dicen que no van a participar, sobre todo entendiendo de que el domingo a la noche la mayoría de los gobernadores disponen de un grupo de WhatsApp donde nada más están ellos presentes, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos felicitaron a Javier Milei, excepto dos, Morales y también Frigerio. Ellos dos no felicitaron. Los primeros en salir fue tanto Schiaretti como Puyaro, pero ellos salen en consecuencia del estratega, del consultor político Seitas, que los manda a felicitarlo en este nuevo encuadre político con Provincias Unidas, entendiendo de que si uno lo ve a Axel Kicillof, si uno lo ve, no estoy diciendo que es el candidato presidencial de cara al 2027, y el mismo Axel Kicillof se ofrece diciendo de que hay que construir una unidad amplia que integre a varios partidos, donde estamos viendo de que hay gobernadores que están dispuestos a felicitarlo a Axel Kicillof y posiblemente también a sentarse en una reunión, porque lo que ha quedado de manifiesto, totalmente de manifiesto, es de que el peronismo sí tiene la capacidad de ganarle a Milei, tiene la capacidad de que solamente se ofrece de que el peronismo le puede ganar a Milei, y ahí también muchos dicen, ¿hasta cuándo va a estar vivo el peronismo? ¿Cómo se mantiene el peronismo? Porque el mismo presidente Milei decía que le iba a poner el último clavo para tapar el populismo. Podemos parafrasear a Carlos Corach, que no es de mi agrado, pero la frase sirve, que Carlos Corach decía que si Perón resucitara, se sorprendería de la longevidad de su partido, porque sigue estando activo. Entonces, esta longevidad del peronismo le permite vivir, porque si uno analiza en términos nacionales, hay más antiperonismo que peronismo, pero es gracias al antiperonismo es que se le nutre y le da longevidad al mismo peronismo que está hoy. Vemos los resultados de las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Y esto, digamos, lo que ha acontecido ahora muestra que en materia política la tosudez del gobierno nacional y de Milei y su grupo de ir en contra de la política finalmente los muestra como inhábiles en el planteo de las alternativas, ¿o no? Sí, queda demostrado de que no han sabido trazar una estrategia política acorde a lo que necesitaba y requerían ellos como gobierno. Lo que también tienen que entender es que se está jugando su propia gobernabilidad y ellos salen a buscar desesperadamente en este pedido de llamar a los gobernadores porque saben de que con gobernadores se combina la gobernabilidad. Sin gobernadores no tienen suficiente gobernabilidad de cara a octubre y de cara a transitar los 2 años que le queda de gobierno. Porque el tema es que en las provincias hay muchas dudas, ¿no?, sobre los cumplimientos de la palabra del gobierno nacional, ¿no? Es que no les han cumplido ninguna duda, han firmaron un papel, por ejemplo, el Pacto de Mayo, que quedó en un papel, en un mero papel, y no hubo, el gobierno nacional ayudó a ciertas provincias y distribuyó de manera propia y como ellos querían los fondos de los ATN, pero si uno le pregunta a los gobernadores, el principal problema que están teniendo es la paralización de las obras públicas que realizaba la nación en sus distintas provincias y cómo eso ha deteriorado y se ha desmejorado y hoy sale mucho más caro reencauzar y retomar esa obra, sea un tramo de ruta o sea una obra pública de una planta de agua, por ejemplo, por cómo se ha deteriorado en el tiempo, porque los gobernadores no solamente piden que haya mayor distribución, por ejemplo, que haya una mejor distribución del impuesto a los combustibles líquidos, donde propulsaron una ley, sino también que le piden que se reactive la obra pública, que es uno de los elementos que más hacen mover la economía en Argentina, y ni hablar en Provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde también se observó que Axel Kicillof estuvo todos estos meses
en esta gestión de su segundo gobierno, demostrando que el Estado tiene que estar presente, que no se tiene que retirar, en contra de los postulados que afirma y sostiene Javier Milei, que el Estado tiene que achicarse y se tiene que retirar el Estado de muchos lugares. Y esa fue la contracara con Axel Kicillof. ¿Un Estado presente o un Estado ausente? Misma pregunta que se tienen que hacer muchos gobernadores, que si van a seguir la lógica de tener en cada uno de sus distritos un Estado ausente o un Estado más presente. Sí, ese es el gran problema. Ramón, muchísimas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias a vos, Mario. Muchas un fuerte gracias. Abrazo, que estés muy bien. Gracias. Ramón Estrada y el análisis político. Todos los martes y jueves en Nada Secreto.